Hola de nuevo y bienvenidos a esta nueva sesión del curso de SketchUp Pro. Esta vez os quiero hablar de el apartado de sombras y soleamiento. Para ello vamos a emplear esta barra de herramientas que tenemos aquí, ¿vale? La voy a dejar aquí para que veamos un poco cómo funciona este apartado, y también es muy importante que tengamos fuera la ventana. Dentro de las bandejas predeterminadas tenemos una ventana que va a ser imprescindible para esta lección, y es la de sombras. Recordad que si no tenéis esta ventana visible en este apartado es porque no habéis configurado en la interfaz de SketchUp este apartado de aquí que dice bandeja predeterminada. Ya sabéis que podéis sacar o tener visibles la que os interese. Este check que aparece en la parte izquierda de sombras quiere decir que esta ventana está aquí de forma visible, ¿vale? Por ejemplo, esta de adaptar fotografía no estaría visible, por eso no está marcada. Esto ya, si tenéis algún tipo de problema, sabéis que tenéis la sesión sobre ajustes de interfaz, donde posicionábamos todos estos elementos. Entonces es tan sencillo como ir a ventana y sacar este apartado de sombras, que nos va a resultar muy útil para esta sesión. Antes de comenzar a activar el soleamiento que nos permite el programa, vamos a dibujar una pequeña geometría, ¿no? Para que se entienda, un pequeño proyecto para que se entienda cómo funcionan las sombras dentro del programa. Entonces voy a dibujar una pequeña vivienda. Dibujamos una superficie de 10, punto y coma 5, intro. La pequeña vivienda nos podría servir de ejemplo para ver cómo funciona el soleamiento. Voy a hacer una extrusión de 4 metros. Si queréis, vamos a duplicar esta línea, M de mover, control para copiar y desplazo en la vertical, ¿vale? Esta podría ser nuestra pequeña construcción, ¿no? Que nos sirva de ejemplo. Triple clic, como siempre, botón derecho y crear componente, para que no haya ningún problema si ahora introduzco algún elemento más, ¿no? Como por ejemplo podría ser el suelo, este de aquí. Crear grupo, y tenemos una pequeña plataforma, una construcción. También podríamos crear un pequeño elemento para proteger del sol, ¿no? Esta parte de la vivienda, como podría ser este voladizo. Triple clic, botón derecho, crear grupo en este caso. Entonces imaginad que aquí en la vivienda hay una zona donde van a estar los comensales, aquí en la parcela de la vivienda. Puede ser el acceso a la vivienda. Estamos dibujando un poco todo de forma gráfica sin tener en cuenta medidas, simplemente para que veamos cómo va a funcionar la proyección de sombras en nuestro proyecto, ¿no? Y nos va a permitir tomar decisiones como, por ejemplo, qué longitud tiene que tener este voladizo, si está en buena posición, ¿no? Si se encuentra en el sitio correcto, sabiendo que, por ejemplo, los comensales van a estar en esta zona de aquí. Vamos a poner esto como ejemplo. Yo creo que se va a entender bastante bien. Esta línea nos sobra. Crear grupo. Esto podría ser una pequeña mesa exterior. Y queremos ver si realmente se produce sombra a una determinada hora del día, ¿no? y un día del año que nosotros elijamos según la configuración que nos permite la ventana de sombras. Lo primero sería activar el modo de sombras. ¿Veis? Por defecto viene este simbolito desactivado y dice ocultar o mostrar sombras. En el momento que yo lo activo, ya entra en juego el soleamiento, ¿veis? Y puedo conocer cómo va a funcionar, cómo se va a comportar esta vivienda, o en este caso este voladizo, cómo va a proteger según la hora del día pues el sol que incide sobre esta zona exterior que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, si yo muevo el primer controlador, voy a poder determinar el día del año con precisión, ¿no? Con cierta precisión, porque aquí claramente solo me indican los meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Los meses centrales. Fijaros que provocan sombras muchísimo más verticales, menos proyectadas, ¿no? Una incidencia mucho más vertical. Sin embargo, si me voy a meses de invierno, ¿no? Como podría ser diciembre, a meses como enero, las sombras son muchísimo más proyectadas, y el soleamiento evidentemente
se va a corresponder con el día que yo seleccione. Vámonos a meses como junio, julio, de este tipo, y la hora del día. La hora del día, fijaros también que al mediodía esas sombras van a ser más, bueno, esa iluminación va a ser más vertical, y en las primeras horas del día, bueno, pues se va a empezar a proyectar y a moverse por el... Bueno, aquí tengo cierta precisión, no es una precisión muy alta. Si quiero conseguir un poquito más de precisión en cuanto a la hora del día o el día del año exacto, debería irme a la ventana de sombras. Aquí fijaros que tengo también la opción de activar o desactivar, es exactamente la misma que tengo en la barra superior. Y tengo la opción también de tener un control total tanto sobre la hora del soleamiento, que sería este valor de aquí, yo puedo subir o bajar, incluso al minuto, ir modificando poco a poco el comportamiento del sol, ¿no? Cada minuto, o sea, una precisión total. Incluso antes veíamos que teníamos esta opción de cambiar el mes del año, pero si despliego aquí voy a tener un calendario completo y voy a poder determinar un día concreto, una fecha, para calcular si realmente este voladizo está funcionando bien, o incluso podría que no fuese ni necesario que se encontrase aquí o que existiese. Por eso venía un poco este ejemplo que pongo, para que se entienda un poco la importancia de configurar bien tanto la hora, la fecha, y saber que a determinada hora los inquilinos de esta vivienda van a comer aquí. Entonces debería hacer un cálculo en qué meses se encuentran en la vivienda o cuándo hace buen tiempo para salir a comer, y establecer si realmente necesito un elemento de protección del sol, ¿no? Como podría ser este. Voy a mover un poco la mesa, vamos a ponernos en un caso un poquito más extremo, ¿vale? Ahí, por ejemplo, podría incidir el sol a una determinada hora, a las 2:36. O sea que tengo un control total sobre cómo incide el soleamiento sobre mi proyecto, y es bastante interesante. Yo he puesto un ejemplo que sería para exteriores, pero también podríamos hacer este procedimiento si estamos diseñando a nivel interior la vivienda, y la mesa la tengo también en la parte interior, ¿no? de mi proyecto, y necesito ver si realmente entra la luz o no, o cómo dispongo o hago la distribución interior de mi proyecto según esas condiciones de luz que a mí me interesen. O sea, es un módulo bastante interesante, ¿no? En SketchUp. De hecho, muchos urbanistas usan el tema de soleamiento para hacer, bueno, estudios de plazas, ¿no? Urbanas, y conocer exactamente las horas de luz a lo largo del año. ¿Veis cómo yo voy controlando cómo incide la sombra a lo largo del año y a lo largo del día también sobre una determinada zona? Y ellos pueden determinar qué especies vegetales, o si hay una zona, por ejemplo, de una plaza, ¿no? Una zona de una pequeña terraza de algún comercio, de algún establecimiento que tiene que estar al sol o a la sombra. Pueden determinar, según la altura de los edificios próximos, ¿no? Haciendo una pequeña maqueta, cómo se comportaría todos los elementos de esta plaza a lo largo del año y del día, ¿no? Eso es un programa SketchUp que nos va a permitir controlar totalmente todo este tipo de parámetros. Puedo controlar ese día del año, la hora del día, incluso la cantidad con la que el programa representa las sombras. Veis que se puede controlar que sean más oscuras o más claritas con este valor de aquí. Incluso la luz, ¿vale? La luz que incide sobre el proyecto también la puedo subir. A mí personalmente me gusta poner un valor de sombras un poquito más bajo, ¿vale? Que da este aspecto un poquito mejor. También me permite, por ejemplo, que las sombras no se proyecten en el suelo del proyecto. Imaginad que no tenemos aquí suelo, eso es un objeto, y yo no quiero que se proyecten aquí. Podría desactivar esta opción de proyección de sombras en el suelo, ¿no? Por si me incomoda a nivel gráfico, puedo conseguir que no se represente. También da opciones interesantes, como por ejemplo, si yo me voy a información de la entidad, esta ventana la veremos en detalle. Aquí tenemos unas opciones bastante interesantes sobre información de la entidad. Para ello hay que desplegar el mostrar detalles, por si no lo tenéis desplegado. Os recomiendo siempre que despleguéis estas casillas, ¿no? Que nos amplían las opciones que tenemos disponibles en cada ventana. Voy a ampliar y ver los detalles. Yo podría seleccionar este objeto y decirle al programa que, por ejemplo, no reciba sombras. ¿Veis? Este objeto de aquí no recibiría sombras, o este de aquí. Podría desactivar esa opción puntualmente en algún objeto
que yo gráficamente no quisiera que recibiese sombras por cualquier motivo. Incluso conseguir que un objeto determinado, como podría ser por ejemplo toda la vivienda, no proyectase sombras, y este objeto sería entre comillas como transparente y el sol atravesaría la superficie haciendo que no se produjese ningún tipo de sombras, ¿no? Solo la sombra que proyecta la marquesina que he ubicado aquí. Entonces selecciono el objeto y activo un poco lo que me interesa. Esto lo veremos en detalle en la clase sobre información de la entidad, o sea que ahora no me preocupa, pero tenerlo en cuenta porque está muy vinculado a esta clase sobre sombras. Cualquier objeto que por cualquier circunstancia no nos interese que proyecte o reciba sombras, desde información de la entidad, desplegando los detalles de la ventana, podremos activar o desactivar esta opción de forma bastante sencilla. Hay un pequeño detalle que todavía hemos pasado por alto, y es el hecho de que las sombras o el soleamiento va a estar determinado, aparte de por la hora del día que yo elija y el día del año, la geolocalización del proyecto. Es decir, la ubicación de este proyecto va a determinar cómo se comporta el soleamiento del mismo. Es decir, como ya bien sabéis, o supongo que conocéis, un proyecto que se ubica en el Ecuador evidentemente no va a tener el mismo soleamiento, la misma proyección de sombras que un proyecto que se pueda ubicar en el Polo Norte, ¿no? con sombras mucho más proyectadas por su latitud, por lo que hay que indicar a SketchUp dónde se geolocaliza este proyecto para que esas sombras realmente funcionen como de una forma realista, ubicando al proyecto. Si no, de verdad, todo este esfuerzo que estamos haciendo de ver si funciona o no la vivienda o la marquesina para esta zona de comensales no va a servir de nada, o si estoy haciendo este estudio de esta plaza, no va a servir de nada si yo no he geolocalizado el proyecto, ya que, bueno, estas sombras que se proyectan no son las reales del mismo. Entonces, ¿cómo se geolocaliza el modelo, ¿no? El proyecto en el que estamos trabajando? Pues todo eso, ya sabéis que lo vamos a encontrar en el apartado de ventana, información del modelo. Este apartado de aquí hace alusión a todos los ajustes que nos van a permitir establecer las características y parámetros generales de este proyecto en concreto. Entonces accedemos a información del modelo, y si nos vamos al apartado de geolocalización, SketchUp nos permite añadir la localización de forma muy gráfica con este primer apartado de aquí, a través del propio Google Maps. Podríamos localizar, ubicar la posición exacta de este proyecto de aquí. Si no queremos hacerlo con este sistema, también tenemos la opción de definir la localización de forma manual. Eso es un poquito más complejo. Tendríamos que introducir el valor de latitud y longitud para ubicar o georreferenciar nuestra vivienda, ¿no? Que estamos usando como ejemplo. Actualmente, por defecto, este proyecto se supone que está en Barcelona y tiene esa latitud y esa longitud. Es el valor que han establecido por defecto para el programa, pero yo en mi caso quiero ubicar esta vivienda, imaginad, en Madrid, ¿no? Entonces simplemente añadir localización y me abre esta ventana emergente de añadir localización, donde yo simplemente puedo introducir una ubicación y hacer este proceso de forma muchísimo más sencilla, ¿no? Más simple, sin tener que conocer ni la latitud ni la longitud donde está ubicado el mismo. Vamos a poner algún ejemplo. Puerta del Sol, Madrid, una ubicación bastante conocida. Buscar, va a hacer una búsqueda. Entonces, si yo sé dónde se encuentra mi proyecto, en esta zona de aquí, yo podría seleccionar, ¿veis? Con esta opción que viene aquí a la derecha, seleccionar una región, esta de aquí. Cliqueo en tomar y automáticamente el programa ha generado esa localización, ha ubicado el proyecto en Madrid a la latitud, la que viene aquí, 40 grados 41 norte y 3,70 grados oeste, o sea, es la localización del proyecto en la Puerta del Sol. Y si os fijáis, también algo curioso es que ha introducido este plano, ¿vale?, de la ubicación, para que nosotros tengamos, entre comillas, una especie de referencia a través
de la fotografía satélite, ¿no? Yo podría aquí, bueno, modelar a partir de esta foto, no es el motivo de esta clase, pero tened en cuenta que es una forma también muy útil de ubicar el proyecto y saber cómo se relaciona en el entorno, ¿no? Que tiene aquí más próximo. A mí, como no me interesa, voy a suprimir este elemento. Este elemento, cuando lo introduce el programa, lo introduce de forma que se encuentra bloqueado. Veis que está este cuadradito de color rojo, no es el mismo cuadradito que me aparece cuando selecciono un objeto sin bloquear, que es azul. Entonces, muy sencillo, simplemente selecciono, botón derecho, ¿veis? Y está bloqueado, y por eso me dice aquí desbloquear. Vamos a desbloquear, y ahora ya sí, suprimir, o botón derecho, borrar. Lo que sí he conseguido es ubicar exactamente, geolocalizar mi vivienda, y ahora ya sí el soleamiento está funcionando bien. Todo está bien configurado, día, hora, geolocalización, pero me falta un tercer parámetro fundamental. Y ese parámetro es el norte, ¿vale? El norte, ¿dónde se ubica el norte de este proyecto? SketchUp ubica el norte en el eje verde, este eje de aquí. ¿Y cómo lo sé? Si no, bueno, si no lo supiese, ¿no? Pues muy fácil, ¿no? Viendo las sombras, el soleamiento, cómo se comporta la vivienda, desde que amanece hasta que hasta que llega la puesta de sol, y cómo incide el sol, yo tengo una idea de que el norte se ubica en esa dirección, ¿no? En el eje verde, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero modificar este norte? El norte solar que viene actualmente en el programa. Pues o bien giro todo el proyecto, tendría que hacer un girado y ubicar según la orientación que realmente tiene este proyecto, o más sencillo aún, y mi consejo es que uséis un plugin, una extensión que se llama Solar North, ¿no? El norte solar es una extensión de SketchUp que nos va a permitir modificar en cualquier momento el norte del proyecto. Entonces vamos a instalar esa extensión. Eso ya sabéis que se hace desde la galería o desde el almacén de extensiones de la Warehouse. Accedo aquí y procedo a buscar esa extensión que, como os comento, se llama, bueno, norte solar. Buscar, y vamos a proceder a instalar esta extensión bastante útil. Está haciendo una búsqueda. Sería este primer término que aparece aquí, esta primera extensión, Solar North, ¿de acuerdo? Esta aplicación, si os fijáis, la ha hecho SketchUp, el equipo de SketchUp lo hizo en su día, y de hecho venía preinstalada en las versiones anteriores a la compra de SketchUp por la compañía de Timbler. Es la compañía actual que desarrolla y distribuye el software, pero anteriormente era de Google, y por eso Google sí preinstalaba esta opción, esta especie de extensión, y no teníamos que hacer este procedimiento de instalación. Accedemos aquí a la extensión en sí. Aquí sí, bueno, si os fijáis, os dice un poco el número de usuarios que la usan, hay comentarios, alguna información para comprender cómo funciona esta extensión, y lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que es descargar. Vamos a descargar. Y para poder descargar o instalar un plugin es imprescindible que iniciéis sesión con vuestra cuenta de la Warehouse, una cuenta que, si no tenéis ninguna, os podéis crear una, o incluso iniciando sesión con vuestra cuenta de Google, una de Gmail, valdría, y a partir de ahí ya sí podéis descargar cualquier tipo de extensión. O sea, este paso es imprescindible. O bien hacemos una cuenta con Trimble, ¿no? Que es la compañía que hace el programa, o bien iniciamos directamente con Google. Yo he iniciado sesión, por eso me dice aquí que si quiero salir y demás, y bueno, ajustes de mi cuenta. Ahora no voy a entrar en esto, y me aparece el apartado en la parte superior derecha, el apartado de instalar, ¿vale? Antes ponía descargar, ahora ya sí nos permite hacer una instalación directa en el propio programa. Pulso, pregunta que si quiero instalar la extensión, le voy a dar a que sí, y automáticamente, bueno, me manda un segundo mensaje en el que me advierte de que la extensión se ha instalado correctamente y ya puedo utilizarla, ¿no? Voy a aceptar, y aquí, por aquí ya he terminado. Bueno, vamos a dejar que termine de pensar. Ya estaría instalada, cierro aquí, ¿vale? Y tengo automáticamente este nuevo módulo, estas nuevas opciones que pone, bueno, que dice norte solar. Esto al fin y al cabo es una barra de herramientas más. Entonces simplemente si yo hago botón derecho
sobre este menú donde tengo todos los iconos y herramientas del programa, fijaros que ahora ya tengo una nueva que se llama Norte Solar, ¿vale? Yo puedo desactivar o incluso botón derecho, Norte Solar, y volver a activar. Lo digo por si a alguien no le aparece o ha acertado por equivocación, simplemente la puedes sacar en cualquier momento. Íbamos porque, bueno, teníamos geolocalizado el proyecto, decidida una ubicación concreta, como puede ser esta, y nos faltaba determinar cuál iba a ser el norte, bueno, cómo está ubicado el norte de mi proyecto. Habitualmente, si estáis habituados a trabajar con planos de AutoCAD, ya habréis visto o habréis creado vosotros mismos la típica leyenda, ¿no? Tipo esta, que me está marcando que el norte del proyecto puede estar, por ejemplo, por aquí, ¿no? Esta típica leyenda que aparece en los planos me está diciendo que el norte está en esta dirección de aquí, no en esta que me marca el eje verde. Entonces yo os decía que si no tenemos este plugin, esta extensión, deberíamos girar todo el proyecto, ¿vale? La importación que hemos hecho, la leyenda, todo, y dar a esa inclinación de aquí, a esta, la dirección del eje verde, ¿vale? Esto ya sí estaría bien orientado, pero hay que girar todo el proyecto y muchas veces, bueno, no va a ser interesante, es un poco incómodo, ya que tengo mis ejes aquí bien ubicados y no quiero mover todo, o puede que tenga distintas cámaras, escenas, y es bastante, bueno, lioso el girar todo el proyecto. El primer icono activa o desactiva, veis que lo dice aquí en el mensaje, activa o desactiva la flecha de norte. Esto es a nivel gráfico. Si yo lo tengo activo, el programa me marca mediante esta línea naranja la dirección del norte actual del proyecto, ¿no? O sea, yo si marco ahí, veis, se corresponde con el eje verde del propio SketchUp, lo que os comentaba antes. Se veía muy claro aquí porque el sol incidía por esta parte. Entonces, si yo quiero girar, os recomiendo usar este segundo iconito que dice ajustar herramienta norte, ¿vale? Usar este segundo porque el tercero es un poco más complicado, porque aquí, bueno, sería necesario introducir un valor en grados. De hecho, había ahí un valor, voy a poner 0, hay que meter un valor en grados que se corresponde con los grados que habría entre el norte y el eje verde actual, ¿no? Es un poquito como más lioso todo, metiéndolo aquí con valores numéricos. Voy a poner aquí 45, veis, cambia el norte a 45 grados respecto a este eje. Sin embargo, yo tengo una leyenda que me dice que el norte está aquí, no sé el ángulo que existe, ya es mucho más fácil e intuitivo seleccionar el segundo icono y con este transportador hacer un clic aquí y un segundo clic en la dirección que yo quiera posicionar, ¿no? Esa dirección del norte, clic, y veis, el programa ya me la ha ubicado en la dirección correcta para mi proyecto, ¿vale? Esto ya si queréis lo puedo desactivar, no necesito tener en modo visualización continuamente el norte, ya lo he ubicado bien, por lo que puedo desactivar esa opción y ya está. Recordar, muy importante, geolocalizar, determinar una hora, aquí aproximadamente, o si queréis en detalle la parte derecha, también podéis, ¿no?, modificar la hora exacta y elegir un día o un mes del año aproximado para ver cómo funciona vuestro proyecto y si realmente este voladizo, que era un poco el objetivo de toda la clase, si este voladizo está haciendo su función de que la gente coma al mediodía en el mes de julio en este porche de aquí, o si podría ser incluso un poquito más pequeño, ¿vale? Podríais ajustar exactamente cómo queréis que funcione vuestro proyecto de cara a que proyectéis de forma coherente distintos elementos y cómo se comportan a sombras, ¿no?, y a luz. Tened siempre en cuenta estos parámetros para que el proyecto realmente tenga un diseño óptimo. Bueno, hasta aquí nada más. Yo creo que es una clase bastante sencillita, pero recordad que siempre tenéis esa opción de hacer estudios de soleamiento o incluso a nivel gráfico podéis mostrar, bueno, las sombras del proyecto, que siempre va a hacer que se visualice mucho mejor y a la hora de exportar como imagen JPG va a funcionar bastante bien y se va a entender el proyecto en detalle, ¿no?, activando el soleamiento. Cuando veamos el renderizado con VRAI, en esa formación, hablaremos de ahí sí que va a ser importante tener esto bien ajustado y ver exactamente cómo queremos que represente el soleamiento
y la incidencia de la luz sobre el proyecto para que cuando rendericemos veamos ese comportamiento del proyecto y esa situación lo más real, bien, ¿no? a nuestras necesidades, ¿no? de la infografía. Esto tiene una sincronía total con el programa de renderizado, con el solamiento de VRay. Si yo modifico cualquier valor en el renderizado, también ese solamiento va a ser idéntico y las sombras se van a producir de forma similar a las que estamos viendo aquí gráficamente. Os aconsejo también que, si no estáis usando el tema de las sombras y realmente no hace falta durante el modelado, lo desactivéis porque hace que el programa vaya un poquito más despacio cuando tenemos mucha geometría. Imaginad que tenemos vegetación, árboles, elementos o componentes que tienen muchísima geometría. Si tenéis las sombras activadas va a ir muchísimo más lento el programa mientras estáis modelando y es un poquito incómodo. O sea, el tema de sombras se activa solo para visualizar mientras estamos posicionando el sol, ¿vale? Una vez que ya está bien se puede desactivar y ya está, queda ahí guardado. Y activar este modo cuando vamos a hacer la exportación, ¿no? El archivo exportar, gráfico 2D, y saco la imagen de mi proyecto, ahí sí activo, ¿vale? Pero si no, no es necesario estar siempre con esta opción marcada porque el programa va un poquito más lento. Hasta aquí nada más, espero que os sea de muchísima utilidad y nos vemos en la siguiente sesión del curso de SketchUp Pro. Hasta pronto.